Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido para niña como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodemydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fueran puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana y la vamos a extender bien. En este caso el brocado o el bordado lo tiene en los extremos de la tela, que vamos a utilizar para los bajos del vestido y para lo que es el canesú. Entonces cuadraremos los patrones según podamos o vayamos viendo en cómo va quedando ese brocado o ese bordado de la propia tela. Lo que vamos a hacer es primero colocar el delantero haciéndolo coincidir con el centro de la doblez de la tela, o sea, el centro del patrón con la doblez de la tela, y vamos a colocar el bajo del vestido justo en el bajo donde la terminación de ese bordado de nuestra tela. ¿Por qué lo hacemos así? Porque este vestido no lleva bajo, simplemente vamos a utilizar el mismo bajo que lleva la misma tela, entonces no hay que dejar centímetros. Si veis que yo le dejo unos centímetros de más es porque a la niña, a mi sobrina que le estoy haciendo este vestido, es un poquito más alta y más delgada, entonces le he cogido una talla pequeñita, pero le voy a dar un poquito más de largo. Colocamos entonces el patrón de la tela, como estáis viendo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Y realizaremos un piquete en el centro del patrón delantero. Ahora vamos a recortar lo que es el canesú de la espalda, la parte superior de esa espalda. También vamos a utilizar este brocado que va o este bordado que va al final en uno de los extremos de la tela, y vamos a colocar los patrones como estáis viendo, con suficiente margen de costura entre uno y otro, y vamos a colocarlos paralelos para que nos salgan como una continuación de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doble. Por si no lo sabéis, la tela la estamos doblando siempre con el derecho de la misma hacia adentro, y luego vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno de ambos patrones. Haremos esas pequeñas marquitas para marcar lo que va a ser la solapa de la espalda. Y ahora con el otro extremo de la tela, es decir, en el otro brocado, en el otro bordado, vamos a hacer la espalda. Yo he utilizado la medida del delantero, que ya la tengo cortada, para saber dónde colocar esa espalda, dónde colocar ese patrón de la espalda y que me salgan exactamente iguales, por lo menos por el bajo. Como estamos utilizando ese bajo y no se va a poder rectificar, es importante que ambos, tanto delantero como espalda, estén alineados. Recortamos por todo el contorno del patrón a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y nos tienen que salir 2 piezas de este patrón porque la tela, como veis, está doblada. Siempre doblamos la tela con el derecho hacia adentro. Vamos a utilizar el trocito de tela que nos queda bordado para cortar el canesú delantero. Colocamos, como estáis viendo, con la tela, con ese resto de tela doblado con el derecho siempre hacia adentro, colocamos el canesú de la parte delantera haciendo coincidir la doblez de la tela con el centro del patrón y recortamos a 1 centímetro aproximadamente. Voy a alinear primero lo que es la otra parte para que me salga más o menos a la misma altura y así que parezca una continuación de la tela, aunque con el volante no se va a ver. Alfilereamos la otra parte del canesú delantero y recortamos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Haremos piquetes centrales que nos van a servir como guía. Una vez hechos, vamos a cortar esa otra parte a 1 centímetro también de todo el contorno del papel de patrón. Y ahora en el centro de la tela, es decir, el resto de tela que nos queda, vamos a cortar lo que es el volante ese que lleva
desde uno de los centros de la espalda, pasando por todo el delantero hasta el extremo contrario de la espalda. Ese volante va a ir bastante largo, lo que hemos hecho nosotras para que tenga suficiente largo y tenga un rizo bonito o el rizo ajustado para que no tire en las esquinas cuando vayamos a ir haciendo todo el contorno del canesú, tanto del delantero como de la espalda, es cortar varios volantes, como estáis viendo, por todo el ancho de la tela. Es decir, si tenemos 1 metro de tela, vamos a cortar aproximadamente pues unos 2 o 3 metros de volante. Os he dejado el patrón del volante en los patrones que os podréis descargar gratuito en el blog. Tenéis que dejar siempre, como estáis viendo, 1 centímetro a cada lado al menos para hacer un dobladillo en uno de los extremos y la costura que nos lleva este volante por el otro. Para cortar el forro vamos a colocar el forro sobre la superficie plana, lo vamos a doblar con el derecho siempre hacia adentro y vamos a colocar las piezas de patrón ya cortadas. Por ejemplo, el delantero, que ya lo tenemos cortado, lo vamos a hacer coincidir con la doblez de la tela y vamos a recortar una pieza exactamente igual. Yo he ido utilizando forro para otros vestidos, por eso os veis que estoy aprovechando los restos de tela de forro que tengo y lo único que tenéis que hacer es siempre con el forro doblado, es decir, con la tela doblada con el derecho hacia adentro, recortar piezas exactamente iguales a las que ya tenemos cortadas. La espalda, en nuestro caso, no vamos a cortar lo que es la tapeta de la espalda, la tapeta trasera en el forro, porque la tapeta delantera lo que hace es montar al forro y así no se ve en la parte exterior. Como ya digo, con los restos de forro o de tela que tengo para el forro de este vestido, lo que he ido haciendo es doblar la tela, hacer coincidir, en el caso del canesú delantero, la doblez de la tela con la doblez de la tela de forro y he cortado piezas exactamente iguales para el canesú delantero de las que ya tenemos cortadas. Vamos a recortar también en el forro el canesú de la espalda. Para ello colocamos las piezas que tenemos cortada de la tela exterior sobre la tela de forro doblada, contando con que la espalda, lo que es la tapeta de la espalda central, no tenemos que cortarla en el forro y cortamos piezas exactamente iguales, excepto estos centímetros que dejamos de cortar en el forro. Vamos a comenzar a coser por los volantes. Lo primero que vamos a hacer es unirlos porque hemos cortado como unos cuantos volantes para que nos den el largo deseado. Entonces lo que hacemos es unir estas partes, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados y cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Uniremos tantos volantes tengamos por los extremos. Los bordes de estas costuras las remallaremos o remataremos con un pespunte en zigzag por todo el borde de la tela. Y una vez que tenemos todos los volantes unidos, vamos a ir rematando o remallando con una puntada en zigzag al borde de la tela uno de los lados del volante. Simplemente vamos a hacer uno de esos lados porque este lado va con una terminación en piculina que ya veremos a continuación cómo se coloca. Y ahora sí, justo en el lado que acabamos de remallar de nuestro volante, vamos a colocar la piculina, como estáis viendo, por el derecho de la tela y con un pespunte lineal sencillo vamos a realizar una costura justo en la mitad, en la línea central de esa piculina o encaje que estamos colocando, porque de esta forma luego la volcaremos por esa línea de costura y plancharemos bien el volante y así nos va a salir, digamos, esa puntillita de esa piculina como terminación del mismo. Y como os contaba a continuación, vamos a ayudarnos de la plancha para ir doblando esta piculina
hacia el interior o revés de la tela, justo por la línea de costura, y vamos planchando bien nuestro volante. Y para terminar de tener nuestro volante ya preparado para coser, lo que vamos a hacer es fruncir o rizar por la parte superior del mismo, colocando la puntada más larga de la máquina de coser y la tensión más alta, la misma máquina realizando un pespunte a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, contrario a la piculina, contrario al bajo de este volante, va a ir frunciendo sola nuestra tela, nuestro volante. El vestido lo comenzaremos a coser por el canesú o la parte superior central, uniendo ambos, delantero y espaldas, como estáis viendo, por los hombros. Colocamos uno encima del otro, haciéndolo coincidir perfectamente por los hombros con los derechos de las telas enfrentados, y cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y haremos lo mismo con estas mismas piezas, pero las que hemos cortado en el forro. Las uniremos de la misma forma por los hombros. Y ahora vamos a unir los laterales de ese canesú también por los hombros. Ya veis que son bastante parecidos, así que si queréis hacerle alguna marquita en cuáles son los delanteros y cuáles son las espaldas, para no confundiros, lo que tenéis que hacer es colocar con los derechos de las telas enfrentados, haciendo coincidir justo por los hombros el delantero sobre la espalda, y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, y haremos lo mismo con esa parte que hemos cortado de forro. El volante, que ya lo tenemos fruncido, lo vamos a colocar en ese canesú central que hemos cosido al principio. Comenzaremos por la espalda, por uno de los extremos de la espalda, como estáis viendo. Vamos a hacerle un pequeño dobladillo al volante en el extremo y lo vamos a colocar a partir de las marquitas que habíamos hecho para la solapa de la espalda. Vamos a colocar lo que es el canesú, la tela con el derecho hacia arriba y el volante, como estáis viendo, con el derecho hacia abajo. Vamos a ir cosiéndolo, como veis en el vídeo, haciendo coincidir perfectamente la línea de costura con la línea que nos ha servido, o la costura que nos ha servido para el fruncido de nuestro volante. Nos iremos ayudando con las manos para que el fruncido del volante esté bien repartido e igual por todas partes, y además tenga más fruncido incluso en las esquinas, porque luego al darle la vuelta, o sea, al volcar el volante hacia adelante, no se nos puede quedar tirante por esta parte. Pensad que este volante tiene que tener muchísimo rizo para que no quede tirante en ninguno de los lados del canesú, en ninguno de los lados del vestido. Vamos a ir poco a poco, como estáis viendo, cosiendo la parte, digamos, central del vestido, tanto la espalda como el delantero, el canesú delantero, por todo el lateral, nuestro volante, como estáis viendo en el vídeo. Y al llegar a la espalda contraria, al extremo, esa solapa de la espalda contraria que nos queda por terminar, vamos a hacer un pequeño dobladillo en el extremo del volante. Si nos sobra volante, como ya habéis visto, recortamos y dejamos justo el volante que quede en la marca esa de la solapa que tenemos hecho, o que habíamos hecho al cortar esta espalda. Y una vez que tenemos nuestro volante ya unido, bien unido a ese canesú delantero y de la espalda, vamos ahora a unir esos laterales del canesú. Como estáis viendo, doblamos los volantes hacia adentro y hacemos coincidir perfectamente por ese lateral en el que va a ir la sisa del vestido, los laterales del canesú que habíamos cortado y cosido.
Los colocamos, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados, es decir, con los derechos de las telas del canesú enfrentados y haciéndolos coincidir perfectamente por la costura de los hombros. Con un pespunte lineal sencillo e intentando que la costura sea justo encima de esa costura de unión entre el volante y el canesú, vamos a coser nuestros laterales o nuestra parte de la sisa del vestido. Y ahora sí, con la parte de forro vamos a hacer exactamente igual, aunque no tenemos el volante en el medio. Colocamos, como estáis viendo, los derechos de las telas enfrentados y cosemos por el lateral a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, haciendo coincidir perfectamente tanto el lateral del canesú con los laterales de estas plantillas que tenemos para completar el canesú delantero y de la espalda, haciendo coincidir perfectamente la costura de los hombros y el bajo de ambos. Vamos ahora con la parte de la falda, la parte de abajo del vestido. Tanto en las espaldas como en el delantero vamos a fruncir esa parte superior de esta falda. Como estáis viendo, colocamos la puntada más larga de la máquina de coser y la tensión más alta y vamos a hacer una costura paralela a ese borde de la tela superior. De esta manera nos va a ir frunciendo la máquina sola, si no podremos ayudarnos luego tirando o repartiendo bien el rizo con las manos, tirando de uno de los extremos de la costura. Y con el forro haremos lo mismo. Y ahora sí, para acoplar perfectamente ese canesú, esa parte superior de nuestro vestido a la falda, lo que hacemos es, como estáis viendo, primero vamos a acoplar perfectamente la medida de la parte superior de la falda con la medida del canesú. ¿Cómo? Pues repartiendo el rizo de tal forma que se ajuste una a la otra, una parte a la otra. Y vamos a colocar, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados y haciéndolos coincidir perfectamente los bordes de la tela. Lo que acabamos de hacer sería el delantero y ahora nos quedarían las espaldas. Hacemos la misma operación. Vamos a hacer coincidir perfectamente la sisa, rizamos o repartimos el rizo de tal forma que se nos quede acoplado ambas telas a la misma medida y con los derechos de las telas enfrentados vamos a coser una vez tenemos bien acoplado el uno al otro. Como veis, la parte de la solapa, los centros de la espalda, no los hemos fruncido y por eso los veis esa parte central plana de la tela sin fruncido, porque luego la solapa no se puede fruncir esa parte, sino quedaría bastante mal. Vamos a coser lo que acabamos de señalar con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela o haciéndolo coincidir perfectamente por la línea de fruncido de esa falda. Y con el forro vamos a hacer exactamente lo mismo. No lo pongo en el vídeo, pero es básicamente unir la parte de la falda de las espaldas a la parte del canesú de la espalda con los derechos de las telas enfrentados a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. O haciendo coincidir el pespunte que estamos realizando de unión con la línea de fruncido que hemos utilizado para rizar toda esta falda, tanto del delantero como de ambas espaldas. Y ahora vamos a unir el forro a la tela exterior por el cuello y por, digamos, el centro de ambas espaldas, por los laterales de las espaldas. Para ello colocamos el vestido, como estáis viendo, la tela exterior con el derecho hacia arriba y vamos a colocar justo el forro haciéndolo coincidir perfectamente, pero con el derecho hacia abajo, es decir, ambos los derechos de las telas estarían enfrentados. Lo que vamos a hacer es, lo primero es coser esos laterales de la espalda o esos costados, esa solapa de la espalda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo coincidir perfectamente los bordes de la tela exterior con el borde del forro.
y vamos a coser ambos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. A 2 centímetros más o menos vamos a parar de coser porque el bajo no nos interesa coserlo, luego lo haremos un dobladillo en el forro. Y ahora para unir la tela de forro a la tela exterior en la parte del cuello, en todo el contorno del cuello, lo que vamos a hacer es primero vamos a hacer coincidir las costuras de los hombros y vamos a doblar la tela exterior como estáis viendo, quedándonos la costura que acabamos de hacer un poco hacia atrás, es decir, unos 2 centímetros más o menos hacia atrás. Vamos a hacer de tal forma esa doblez, doblar la tela de tal forma que nos coincidan las costuras de los hombros y nos coincida el centro delantero de la tela exterior con el centro delantero de la tela de forro y vamos a coser por todo el contorno del cuello a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. De esta manera, lo que es la solapa de la espalda nos va a quedar perfecta, nos va a quedar como 2 centímetros de la tela exterior metidos, digamos, en el forro, metidos en el revés. ¿Ves cómo estamos doblando la tela de tal forma que nos va a quedar justo en la marquita que habíamos hecho en el patrón? Y ahora para poder darle la vuelta sin problemas lo que vamos a hacer es unos pequeños cortecitos por toda esta costura circular del cuello, como estáis viendo, sin llegar a la línea de costura que acabamos de realizar. Le damos la vuelta, colocamos el forro hacia adentro del vestido y lo planchamos bien para que nos quede bien acoplado tanto la solapa de la espalda como ese contorno del cuello que acabamos de coser. Y ahora sí vamos a coser, digamos, la terminación de la sisa de la siguiente forma. Es muy fácil, vamos a colocarle un vivo bies que hemos comprado ya prefabricado, o sea, ya estaba hecho. Si queréis hacerlo de la misma tela del vestido, podéis hacerlo con la tela del vestido cortando una tira en la diagonal de la tela de unos 2 o 3 centímetros aproximadamente. Si no, podéis comprar estos bies ya prefabricados en la mercería, en cualquier mercería. Colocaremos el bies como estáis viendo con el derecho de la tela hacia arriba y el derecho del bies hacia abajo por todo el contorno de la sisa a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela, uniendo forro y tela exterior. Colocamos el vestido con el revés del mismo hacia arriba y vamos a volcar el bies hacia el interior o el revés de la tela de tal forma que no se va a ver en la parte exterior del vestido, doblándolo una vez y otra vez como medio centímetro aproximadamente. Tendremos en cuenta retirar bien el volante para no pillar con la máquina de coser, con la costura. Vamos a ir poco a poco rematando la terminación de la sisa de nuestro vestido. Dejaremos 1 centímetro sin coser tanto en las dos partes, en ambos lados o en ambos extremos, porque luego vamos a unir los laterales o costados y lo que es este bies no nos viene bien, entonces dejamos como 1 o 2 centímetros sin coser tanto en un lado en el delantero como en la espalda. Y ahora sí vamos a coser los costados o laterales de nuestro vestido para cerrarlo. Para ello lo colocamos, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia arriba y vamos a doblar el vestido por los hombros, haciendo coincidir perfectamente los costados o laterales del vestido. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a coser la tela exterior con los derechos de las telas enfrentados a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela y luego giramos o volcamos hacia arriba el forro, como veis, de tal forma que nos van a quedar el costado o el lateral del forro con los derechos de ambas telas enfrentados y así vamos a coser también a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela.
Rematamos o remallamos todas las costuras con un pespunte en zigzag al borde de la tela. Y la terminación de la sisa la vamos a hacer como estáis viendo, vamos a colocar, digamos, ese bies, la última parte, los extremos uno encima del otro con un dobladillito, y lo vamos a terminar de coser bien por ambos extremos de tal forma que nos quede bien fijado a la tela por el costado o lateral del vestido. Abrimos el vestido, como estáis viendo, con el revés del mismo hacia arriba, y vamos ahora a recortar el forro para que no se sobresalga de esa parte exterior del vestido. Lo que vamos a cortarlo es como 1 centímetro aproximadamente del borde del vestido, de la tela exterior, de la tela que tenemos ya fijada con el dobladillo. Vamos a cortar 1 centímetro, y luego, una vez que hemos cortado ese centímetro de forma redondeada por todo el contorno del bajo del forro, vamos a hacer un dobladillo finito como estáis viendo. Primero doblamos medio centímetro hacia el interior y volvemos a doblar otro medio centímetro, y ya tendríamos nuestro dobladillo de forro totalmente terminado. Y ya hacemos los ojales con una separación de unos 6 centímetros aproximadamente en una de las espaldas. Los marcaremos previamente y luego a la altura del ojal vamos a coser los botones en la espalda contraria. De esta manera ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. También en el blog os dejo los materiales de la tela donde podéis encontrarla. Y si os gusta la costura, el do yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.